Hola, hola, mis seriéfilos de corazón. ¿Cómo están hoy? Espero que listos para un viaje cinematográfico sin escalas directo a Turquía. Porque hoy, amigos míos, vamos a sumergirnos en un mundo de paisajes impresionantes, historias apasionantes y personajes que te robarán el aliento. Hoy exploraremos las series turcas que te engancharán desde el primer segundo, esas que te hacen olvidar que tienes cosas que hacer y te dejan pegado a la pantalla hasta altas horas de la noche. Si eres nuevo por aquí, bienvenido. Este es tu canal para descubrir joyas ocultas del cine y la televisión, para explorar culturas a través de la pantalla y para alimentar tu pasión por las buenas historias. Y si te gusta lo que ves, no olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte ni una sola de nuestras recomendaciones. Tenemos mucho contenido emocionante por venir. Ahora, sin más preámbulos, preparemos las palomitas, acomódense en sus sofás, y déjense llevar por la magia de las series turcas. Olvídate de los dramas médicos estadounidenses, de las comedias de situación británicas, hoy vamos a explorar un nuevo horizonte, un horizonte lleno de intrigas, romances y paisajes que te harán soñar con visitar Turquía. Empecemos con un clásico moderno, una serie que conquistó corazones en todo el mundo, Erkenci o Pájaro Soñador. Si buscas una comedia romántica ligera, fresca y llena de química, esta es la tuya. La historia gira en torno a Sanem, una joven soñadora que trabaja en una tienda de comestibles y que por azares del destino, empieza a trabajar en una agencia de publicidad. Allí conoce a Can, un fotógrafo aventurero y carismático. La chispa entre ellos es instantánea, pero su camino hacia el amor está lleno de obstáculos, malentendidos y situaciones hilarantes. Erkenci es perfecta para una tarde de domingo, para reír a carcajadas y para creer en el amor verdadero. La química entre Demet Özdemir y Can Yaman es palpable, y te aseguro que te enamorarás de sus personajes. Además, los paisajes de Estambul que se muestran en la serie son simplemente espectaculares. Pero la magia de Erkenci va más allá de la simple comedia romántica. La serie explora temas como la independencia femenina, la importancia de perseguir los sueños y el valor de la familia y la amistad. Sanem, a pesar de ser una soñadora, es una mujer fuerte que lucha por encontrar su lugar en el mundo y por defender sus ideales. Can, por su parte, representa el espíritu libre y aventurero, pero también la capacidad de amar y comprometerse. La serie también destaca por su humor inteligente y sus diálogos ágiles, que te harán reír a carcajadas en cada episodio. Y si eres de los que se enamoran de los paisajes, Erkenci te dejará con ganas de visitar Estambul y explorar sus rincones más hermosos. Cambiando un poco de género pero manteniéndonos en el terreno del romance, tenemos Aşk Laftan Anlamaz, o El amor no entiende de palabras. Esta serie te enganchará por su protagonista femenina, Hayat, una joven que se hace pasar por otra persona para conseguir un trabajo en una importante empresa textil. Allí conoce a Murat, el hijo del dueño, un hombre serio y distante que no cree en el amor. Como te imaginarás, la relación entre ellos comienza con el pie izquierdo, pero poco a poco, la barrera entre el odio y el amor se va desdibujando. Aşk Laftan Anlamaz es una serie divertida, con personajes entrañables y una trama que te mantendrá pegado a la pantalla. Además, la banda sonora es increíble. Pero Aşk Laftan Anlamaz es más que una simple historia de amor. Es una reflexión sobre las diferencias sociales, las presiones familiares y la importancia de ser fiel a uno mismo. Hayat, a pesar de su engaño inicial, es una joven trabajadora y ambiciosa que lucha por superarse y por alcanzar sus sueños. Murat, por su parte, representa el estereotipo del hombre rico y exitoso, pero también la soledad y la falta de afecto. La serie explora cómo el amor puede superar las barreras sociales y transformar a las personas, pero también cómo la mentira y el engaño pueden poner en peligro las relaciones. La banda sonora de Aşk Laftan Anlamaz es otro de sus puntos fuertes, con canciones pegadizas y románticas que te acompañarán durante toda la serie. Y si te gusta la moda, disfrutarás de los outfits impecables de los personajes y de la ambientación elegante y sofisticada de la serie. Ahora, si buscas algo con más drama y suspense, te recomiendo Karasevda, o Amor Eterno. Esta es una historia de amor prohibido entre Kemal, un joven ingeniero de clase media, y Nihan, una joven de familia adinerada. A pesar de su amor, se ven obligados a separarse por las presiones sociales y las maquinaciones de Emir, un hombre poderoso y obsesionado con Nihan. Años después, Kemal regresa a Estambul con un nuevo nombre y una sed de venganza. Karasevda es una serie intensa, llena de giros inesperados y con actuaciones impresionantes.
Burak Ozcivit y Neslihan Atagul, los protagonistas, tienen una química increíble y te harán sufrir con su amor imposible. Prepárate para llorar a mares. Karasevda es una serie que te atrapará desde el primer momento y que te mantendrá en vilo hasta el final. Es una historia de amor trágica y apasionante, pero también una reflexión sobre la venganza, la ambición y el poder. Kemal, a pesar de su origen humilde, es un hombre íntegro y valiente que lucha por defender sus ideales y por proteger a las personas que ama. Nihan, por su parte, representa la fragilidad y la vulnerabilidad, pero también la fuerza y la determinación. Emir es el villano perfecto, un hombre despiadado y obsesionado con el poder que no se detendrá ante nada para conseguir lo que quiere. La serie explora cómo el amor puede ser una fuerza destructiva, pero también cómo puede dar sentido a la vida. Karasevda te hará reflexionar sobre la importancia de la justicia y la venganza, y sobre los límites que estamos dispuestos a cruzar por amor. Prepárate para un viaje emocional intenso y para un final que te dejará sin aliento. Si te gustan las series históricas, no puedes perderte Muteşem Yzyl o El Siglo Magnífico. Esta serie narra la vida de Suleimán el Magnífico, uno de los sultanes más importantes del Imperio Otomano, y su relación con Hürrem Sultán, una esclava que se convirtió en su esposa y consejera. Muteşem Yzyl es una producción espectacular, con una ambientación cuidada al detalle, vestuarios impresionantes y una trama llena de intrigas palaciegas, ambiciones y luchas por el poder. La serie te sumergirá en el mundo fascinante del Imperio Otomano y te hará conocer a personajes históricos inolvidables. Si te gusta la historia, esta es tu serie. Muteşem Yzyl es una serie que te transportará a un mundo de sultanes, concubinas, eunucos y conspiraciones. Es una producción ambiciosa y espectacular que recrea con detalle la vida en el palacio de Topkapi durante el reinado de Suleimán el Magnífico. La serie explora las intrigas políticas, las luchas por el poder y los romances prohibidos que marcaron la vida de la corte otomana. Suleimán el Magnífico es un personaje fascinante, un líder militar brillante, un poeta refinado y un hombre apasionado. Hürrem Sultán es una mujer inteligente y ambiciosa que supo ganarse el corazón del sultán y convertirse en una de las figuras más influyentes del Imperio Otomano. La serie te mostrará la vida cotidiana en el harén, las costumbres y tradiciones de la época, y la importancia de la religión y la cultura en la sociedad otomana. Muteşem Yzyl es una serie que te educará y te entretendrá al mismo tiempo, y que te dejará con ganas de saber más sobre la historia del Imperio Otomano. Cambiando completamente de registro, tenemos Çukur o El Pozo. Esta serie es un drama criminal ambientado en un barrio peligroso de Estambul llamado Çukur, controlado por la familia Koval. La historia gira en torno a Yamak, el hijo menor de la familia, que regresa a Çukur después de años de ausencia para asumir el liderazgo del barrio. Çukur es una serie llena de acción, violencia y drama familiar. Los personajes son complejos y bien desarrollados, y la trama te mantendrá en vilo desde el principio hasta el final. Si te gustan las series de mafias, Çukur es una opción excelente. Çukur es una serie que te sumergirá en un mundo de crimen, lealtad y tradición. Es una historia de familias rivales, de códigos de honor y de luchas por el territorio. Yamak es un personaje complejo y atormentado, un hombre que intenta escapar de su pasado pero que se ve obligado a regresar a sus raíces para proteger a su familia y a su barrio. La serie explora la violencia y la corrupción que azotan a Çukur, pero también la solidaridad y el sentido de comunidad que unen a sus habitantes. Çukur te mostrará la cara más oscura de Estambul, pero también la esperanza y la resistencia de un pueblo que lucha por sobrevivir. La serie destaca por su ritmo trepidante, sus escenas de acción impactantes y su banda sonora original, que refleja el espíritu rebelde y combativo de Çukur. Para los amantes del misterio y el thriller psicológico, recomiendo Sasiyet o Persona. Esta serie cuenta la historia de Aga Beyolu, un jubilado que es diagnosticado con Alzheimer. Al darse cuenta de que pronto olvidará todo, decide aprovechar su condición para cometer crímenes y castigar a personas que considera culpables de injusticias pasadas. Sasiyet es una serie oscura, inquietante y con una trama muy original. Haluk Bilginer, el actor que interpreta a Aga, ganó un premio Emmy por su actuación, y es completamente merecido. Si buscas algo diferente y que te haga pensar, Sasiyet es una serie que no te puedes perder. Sasiyet es una serie que te desafiará y te hará reflexionar sobre la moralidad, la justicia y la memoria. Es una historia de venganza y redención, de culpa y perdón.
Aga Beyolu es un personaje complejo y contradictorio, un hombre que lucha contra el olvido y que busca expiar sus pecados a través de la violencia. La serie explora los efectos devastadores del Alzheimer, pero también la capacidad del ser humano para encontrar un sentido a la vida incluso en las circunstancias más difíciles. Sasiyet te mantendrá en tensión constante con giros inesperados y una atmósfera opresiva. La actuación de Alok Bilginer es magistral, y te hará sentir empatía por un personaje que, a pesar de sus crímenes, esconde un profundo sufrimiento. Si buscas una serie inteligente y provocadora, Sasiyet es una opción excelente. Ahora hablemos de una serie que ha causado sensación en Netflix, Atiyeh o El Regalo. Esta serie de ciencia ficción y misterio cuenta la historia de Atiyeh, una joven pintora que descubre que su vida está conectada con un antiguo sitio arqueológico en Göbekli Tepe, Turquía. Atiyeh se embarca en un viaje para descubrir la verdad sobre su pasado y su destino. Atiyeh es una serie visualmente impresionante con una trama intrigante y personajes enigmáticos. La serie te hará cuestionar la realidad y te sumergirá en un mundo de misterio y simbolismo. Si te gusta la ciencia ficción y el misterio, Atiyeh es una serie que te atrapará. Atiyeh es una serie que te transportará a un mundo de leyendas, profecías y conexiones místicas. Es una historia de búsqueda personal, de autodescubrimiento y de conexión con el universo. Atiyeh es un personaje intuitivo y sensible que se siente atraída por el arte y la espiritualidad. La serie explora los misterios de Göbekli Tepe, un sitio arqueológico milenario que se considera el templo más antiguo del mundo. Atiyeh te hará reflexionar sobre el tiempo, el espacio y la naturaleza de la realidad. La serie destaca por su fotografía impresionante, sus efectos especiales y su banda sonora evocadora. Si buscas una serie original y que te haga volar la imaginación, Atiyeh es una opción excelente. Otra joya que puedes encontrar en Netflix es Rise of Empires, Atemen. Aunque es una docuserie, la incluyo porque combina recreaciones dramáticas con análisis históricos para narrar el ascenso del Imperio Otomano y la conquista de Constantinopla. Es una producción muy bien hecha que te sumergirá en un periodo crucial de la historia mundial y te permitirá conocer a personajes como Mehmed II, el Conquistador. Si te gusta la historia y las series épicas, esta es una excelente opción. Rise of Empires, Atemen, es una docuserie que te permitirá vivir la historia en primera persona. Es una producción ambiciosa que combina recreaciones dramáticas con entrevistas a expertos para narrar uno de los eventos más importantes de la historia mundial, la caída de Constantinopla. La serie te mostrará las estrategias militares, las intrigas políticas y los desafíos tecnológicos que marcaron la conquista de la ciudad. Mehmed II es un personaje fascinante, un joven sultán ambicioso y visionario que supo liderar a su ejército hacia la victoria. La serie te permitirá conocer los detalles de la batalla, las armas utilizadas y las tácticas empleadas por ambos bandos. Rise of Empires, Atemen, es una docuserie que te educará y te entretendrá al mismo tiempo, y que te dejará con ganas de saber más sobre la historia del Imperio Otomano. Y para terminar con una nota más ligera, te recomiendo Medcezir, una adaptación turca de la serie estadounidense DOC. La historia sigue a Yaman, un joven de un barrio marginal que es acogido por un abogado rico y se muda a un barrio exclusivo de Estambul. Allí conoce a Mira, una chica popular y adinerada de la que se enamora. Medcezir es una serie juvenil con mucho drama, romance y música. Si te gustó DOC, te encantará esta adaptación turca. Medcezir es una serie que te transportará al mundo de los jóvenes ricos y privilegiados de Estambul. Es una historia de amor, amistad y superación personal. Yaman es un personaje carismático y sensible que lucha por encontrar su lugar en un mundo que no le pertenece. La serie explora las diferencias sociales, las presiones familiares y los desafíos de la adolescencia. Medcezir te mostrará la cara más glamurosa de Estambul, pero también los problemas y las angustias de sus jóvenes habitantes. La serie destaca por su banda sonora pegadiza, sus personajes entrañables y sus historias de amor apasionantes. Si buscas una serie juvenil con mucho drama y romance, Medcezir es una opción excelente. Bueno amigos, llegamos al final de nuestro recorrido por el fascinante mundo de las series turcas. Hemos explorado comedias románticas, dramas intensos, thrillers psicológicos, series históricas y hasta ciencia ficción. Espero que esta selección te haya inspirado a descubrir nuevas historias y a disfrutar de la riqueza cultural que ofrece Turquía. Recuerda que todas estas series y muchas más están disponibles en plataformas de streaming como Netflix, Amazon Prime Video y YouTube.
Así que no tienes excusa para no empezar a verlas hoy mismo. Antes de despedirme, quiero agradecerte por haber visto este vídeo. Espero que te haya gustado y que hayas encontrado alguna serie que te llame la atención. Ahora, quiero saber tu opinión, ¿has visto alguna de estas series? ¿Qué te parecieron? ¿Tienes alguna otra serie turca para recomendarme? Déjame tus comentarios abajo, me encanta leerlos y responderlos. Y por último, pero no menos importante, si te gustó este vídeo, no olvides darle like, compartirlo con tus amigos y suscribirte al canal para no perderte ninguno de nuestros próximos vídeos. Tenemos muchas más recomendaciones y sorpresas preparadas para ti. Muchas gracias por tu tiempo, y hasta la próxima aventura cinematográfica. Adiós.